Muy bien, 7:14, se me despegó el guioncito, pero bueno, ya lo vamos a pegar. Gracias a nuestra audiencia que está conectada con nosotros, que nos escribe, le envío un abrazo a ese altísimo dirigente de la Asociación de Servidores Legislativos, a don Romer Jarrín, que está en sintonía. ¿Usted se acuerda de Romer Jarrín? Claro que sí. Ah, ya, por fiel si acaso. oyente, ¿ah? Ah, sí, fiel oyente. Nosotros tenemos ahí nuestra hinchada entre los servidores legislativos. Le envío un abrazo a don Romer y gracias por el saludo. Bueno. Seguimos y vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Pongamos en contexto la entrevista y cito una nota que publica el día de ayer al final de la tarde Diario El Universo. Consejo de Participación Ciudadana acata decisión judicial y suspende concurso para designación del Contralor General del Estado. El Consejo anunció la tarde de ayer domingo la suspensión del concurso para designar al Contralor General del Estado. La decisión fue hecha pública mediante un comunicado 3 días después de que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Bucay, Jorge Medina, Guayas, admitió a trámite un recurso de acción de protección interpuesto por Jennifer Díaz en contra del concurso público que lleva a cabo una comisión ciudadana de selección del titular de la Contraloría General del Estado y aceptó la medida cautelar para suspender el avance del proceso hasta resolver la acción constitucional. El Consejo, sin embargo, calificó como ilegal y contraria expresamente al ordenamiento jurídico la decisión adoptada por el juez de Bucay. Pues, dice el comunicado, de momento se estaría en fase de cumplimiento de una acción de protección resuelta por el juez del Cantón Rumiñahui, el cual habría ordenado expresamente avanzar en el concurso y no detenerlo. Estas cosas que nadie entiende. No se pueden presentar acciones de protección o medidas cautelares sobre decisiones y jueces constitucionales, se señala desde Participación Ciudadana. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre este tema de la doctora Gabriela Obando Balseca, que está con nosotros? Ella es jurista y forma parte del grupo de 103 postulantes que buscan llegar a la Contraloría General del Estado. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Un muy buen día con ustedes, con Belkis, Fabricio y a esta gran audiencia de A Primera Hora. Muchísimas gracias por este espacio. A usted, gracias. ¿Cómo le cayó esta decisión a usted? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo había anticipado que tal como se estaba llevando el concurso era imposible que avance por algunas particulares razones. En especial porque el reglamento establecía que primero tenían que notificarnos con la nota de los méritos para luego, posteriormente, convocarnos al examen. Esto no ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Primero nos convocaron al examen y hasta el momento nadie había sido convocado o mejor dicho, notificado con las notas de mérito. O sea, ustedes ya sabían la fecha del examen sin haber recibido las notas de los méritos. Correcto. Y era al revés, debían que hacerlo al revés. Lo que mandaba el reglamento. Eso decía el reglamento, así tal cual. Tal cual, primero tenía que ser notificado los méritos y tiene una razón lógica, que es que los concursantes podíamos interponer cualquier recurso, especialmente el de la recalificación, que teníamos 3 días. 3 días término para presentar cualquier recurso y una vez tener nuestra contestación, pues sí, enfocarnos ya en la fase de el examen que se iba a dar escrito. Lógicamente, el generar primero que nos convoquen al examen, que no seamos notificados con nuestra calificación y que sea una calificación totalmente observada por todos los concursantes. Creo que son muy pocas las excepciones de quienes se sienten satisfechos con una calificación que no fue objetiva, que no está motivada y que lógicamente lo que ha generado es que todos los concursantes estemos inconformes no solamente con esta calificación de mérito, sino por haber sido convocados a la par a un examen con tan poca anticipación y sin haber terminado una etapa de recalificación de méritos, lo que obviamente vulneraría el derecho incluso a la defensa, al debido proceso, para poder hacer los descargos necesarios en el caso, por ejemplo, concreto de mi carpeta. La única excusa por la que me bajan 10 puntos es por experiencia profesional, porque no he detallado actividades en el ejercicio de la abogacía, cuando en el mismo reglamento consta que únicamente con la credencial de abogados desde la fecha, y no solamente eso, si yo incluso acredité muchos años y aportes en el mecanizado del IES, que es imposible que no se pueda contar esos años, porque incluso ellos, con la potestad administrativa que les dé el reglamento, podían requerir incluso información al propio IES, a cualquier institución pública.
y poder corroborar los años de ejercicio. Y la única justificación que en muchísimos casos pusieron y que todos los concursantes se han quejado es que no se han detallado actividades, cuando el reglamento jamás exigía que se detallen ningún tipo de actividades, porque sabemos precisamente cómo se desarrolla la abogacía, el libre ejercicio y cuáles son las actividades concretas de los abogados, ¿no? Y jamás, insisto, el reglamento solicitaba esto. Y de esta forma bajaron alrededor de entre 10 y 20 puntos a la gran mayoría de los concursantes, y esta fue la queja. Tenemos un grupo de todas las personas, de algunas personas que estamos concursando, y esta fue una de las mayores quejas que todos tenemos, y llama muchísimo la atención que en otros casos, aunque las carpetas son públicas, no lo hayan hecho, tengan los 20 o 10 puntos. Es decir, y un poco en resumen respecto de esta parte y esta crítica puntual, el hecho de no haber sido notificados con esa calificación no les permitió a ustedes solicitar una recalificación por esta inconformidad respecto de los puntos que en algunos casos fueron mermados. Y más allá de eso, Belkis, que no tengamos el tiempo necesario para hacer esta recalificación, no tendríamos tampoco el tiempo oportuno para dedicarnos a la verificación de las preguntas del examen, que si bien es cierto, sí son públicas, pero es un banco de preguntas de 2000, que lógicamente requiere también tiempo, y no estar preocupados de una recalificación, de una calificación de méritos que fue tan paupérrima. El reglamento como tal que rige para este concurso está vigente desde el primer momento en que, digamos, se abrió el mismo, es decir, en este vaivén de retrasos respecto del proceso y demás, ¿no ha existido modificaciones en este reglamento? Bueno, aquí hay dos cosas importantes que señalar. La primera, que existieron 3 cambios en la codificación del reglamento, y también aquí hay un criterio jurídico en el que las personas mencionan que el reglamento nace con la convocatoria, cuando en realidad nace cuando se lo expide. Cuando el Pleno estuvo de acuerdo en la expedición de un reglamento para la convocatoria, para la selección de tal autoridad, el momento en el que está expedido ese reglamento, ese momento ya nace la normativa y el concurso. Lo que ocurrió fue que en la codificación del reglamento se cambió todo el reglamento, porque se deja sin efecto el primero expedido, que fue el que siempre hacen alusión más bien a quienes presidían en ese momento al Consejo de Participación. Pero mediante la codificación no se podía cambiar todo el reglamento. ¿Para qué sirve la codificación? Para tener un orden, obviamente lógico, como ustedes saben, técnica legislativa, sí, para tener un orden lógico. Por eso le digo que con la codificación no se suele cambiar el fondo. Peor aún, del texto. Absolutamente todo. Y dice expresamente, se deja sin efecto el reglamento tal, lo cual no se podía hacer. Y esa es la primera vulneración al debido proceso dentro de este concurso, y por eso la acción de protección, al ver que cambian las reglas del juego con el segundo reglamento, solicita que se regrese al original. Y ahí la segunda cosa que me parece importante señalar: el perfil. Muchas personas dicen que se han visto perjudicadas porque había profesiones mucho más amplias en el primer reglamento, en el segundo, pero el perfil técnico para la Contraloría General del Estado pues es bastante específico en cuanto a auditoría gubernamental, en debido proceso, no debería ser amplio, como muchas personas decían, debería ser un ingeniero civil porque hay muchas obras civiles, pero eso es un tema exclusivamente técnico, y lo más importante dentro de la Contraloría General sí es precautelar los derechos de las personas y que no sea politizado como se ha venido haciendo, que no sea un órgano persecutor como ha venido siendo, y que por el contrario sí tenga como primacía justamente los derechos de los ciudadanos, los derechos que debería tener todo administrado cada vez que es sujeto de una auditoría gubernamental. Usted en este contexto, Gabriela, además de lo que ya ha citado hasta el momento, ha resaltado o ha evidenciado de alguna manera esta supuesta manipulación y poca transparencia que han demostrado los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿En qué otros aspectos se encasilla esta afirmación, digamos, que usted ha hecho en este sentido?
Bueno, en mi caso concreto es sumamente evidente cuando han hecho caso omiso a documentación propia del IES, entre otros documentos, incluida mi propia credencial con los años de abogacía, y hablaba muchas cosas, por ejemplo, de experiencia específica. Recuerdo que hace años atrás, no me va a dejar mentir, Fabricio, nosotros hablábamos de capacitaciones de compliance en el sector público. Y alguna vez incluso tuvimos una entrevista por eso. Por supuesto. Que son las normas éticas para el sector privado, ¿no? Que se manejan y que se querían aplicar al sector público. Por supuesto. Y este tipo de capacitaciones, por ejemplo, hay una parte cuando hablamos en el concurso y en el reglamento sobre capacitación y sobre experiencia específica. Yo me he dedicado años enteros a capacitar precisamente en prevención de delitos en contra de la administración pública al sector público. Tengo varias publicaciones al respecto y a pesar de tener más de 6 certificaciones de todo este trabajo, la justificación es no existe soporte, está invisibilizado toda esta experiencia profesional. Y aparte también llama muchísimo la atención que después de los primeros concursantes solo existen mucha diferencia de puntos para el resto de concursantes. Cuando en un concurso en el que hay personas que lógicamente en el mismo grupo en el que estamos muchos concursantes y las carpetas son públicas, insisto, podemos evidenciar personas que han trabajado muchísimos años justamente en temas de auditoría gubernamental con este mismo tipo de iniciativas. Y aquí es importante señalar que el requisito para la calificación es justamente eso: experiencia laboral específica en estos temas de auditoría gubernamental, anticorrupción. Yo soy auditora ISO 37001 y justamente es a lo que yo me he dedicado y es lo que consta en mi expediente y lo que fue invisibilizado. Espero que esto sea un error de buena fe, porque sería terrible pensar que se lo hizo con el único afán de beneficiar a unos cuantos. Oiga, doctora, y a propósito de un mensaje que recibo, usted en la primera parte hablaba justamente de que hubo una reducción de puntos para muchos postulantes porque no podían confirmar experiencia en el desempeño de la abogacía. ¿Cómo se lo puede hacer? Porque me imagino yo que, y este es el mensaje que recibo, con un simple mecanizado del IES no sirve, o sea, se requiere algo más. Bueno, en el caso concreto de los primeros años de experiencia laboral mía, en el que fui abogada interna de multinacionales, lógicamente el mecanizado sí nos sirve porque es en relación bajo dependencia y que se puede ver lógicamente el cargo y al fin del día se avala esos años de experiencia. Incluso, y eso es lo que, por ejemplo, también no han convalidado correctamente, no ven los años, los restan. Cuando ellos, insisto, son funcionarios públicos, los comisionados sí podrían requerir, como manda el reglamento, información al resto de instituciones. Independientemente de eso, el mismo SRI, el momento del impuesto a la renta, puede justificar, lógicamente, también la facturación que nosotros realizamos como abogados. Pero digo, ¿esa es la única manera de certificar experiencia en el ejercicio de la abogacía? Hay personas que han optado por poner los contratos con los clientes. En mi caso concreto yo tengo cláusulas de confidencialidad así es, con muchísimos de ellos y la verdad, incluso teniéndolas, la credencial de abogados, desde el momento 1 yo he patrocinado causas, incluso muchas causas mediáticas en las que he sido, obviamente en audiencias públicas, en Corte Nacional, que es evidente desde la fecha en la cual un abogado ejerce su profesión. Y concretamente en la que me invisibilizan más de 6 años de experiencia profesional es cuando me mencionan no ha detallado actividades, cuando he mencionado que yo soy la gerente general de mi estudio jurídico. Es evidente las actividades que se realizan en un estudio jurídico y lógicamente también ir a la superintendencia de compañías para verificar los cargos. Incluso en experiencia específica se menciona que se lidere actividades en materias como la de derecho. Y vagamente lo único que han mencionado es no detalla actividades y 0. Esto ha ocurrido no solamente en mi caso, sino en el caso de muchísimos profesionales en los que los años de experiencia se invisibilizaron en algunos casos y en otros incluso hay cuadros que se han manejado
en una línea de correos, incluso en la que también están citados los propios consejeros, en los que hay muchas carpetas también que no demostraban. Hay otro tema importante, que es haber hecho actividades de participación ciudadana. Otras, en otros méritos, obviamente, es los libros académicos, artículos indexados, y llama muchísimo la atención que hay carpetas muy bien puntuadas que no tienen ni publicaciones académicas, no han realizado participación ciudadana, no han tenido esta iniciativa de capacitar de forma masiva a las instituciones públicas, ni liderar temas justamente anticorrupción, y que misteriosamente tienen puntajes de 48, entre otros. Ahora bien, doctora, estamos en otro momento, digamos, dentro de este proceso, suspendido el mismo por estas medidas cautelares que fueron otorgadas, que fueron concedidas. ¿Qué expectativa hay de este concurso? Bueno, si continúa tal como está, creería que quizás no a través de esta acción de protección, pero sí activando mecanismos como, por ejemplo, una acción de incumplimiento por la primera sentencia que está en vigencia y que señaló el mismo Consejo en el comunicado del día de ayer. Esa que en cambio daba cuenta que el concurso debía seguir. Por supuesto, y que al fin del día, esta medida cautelar que avanzó de una forma rapidísima, que está usando la fuerza pública y que está evitando, lógicamente, que continúe, y que se contrapone expresamente contra una decisión judicial ya dada en firme y que la está ejecutando, no es la vía correcta, lógicamente. Yo habría esperado que administrativamente esto se subsane o se rectifique para tener el tiempo adecuado de la recalificación, estos 3 días que manda el reglamento, y poder ser notificados en legal y debida forma para poder rendir el examen. Eso habría sido lo ideal. Lamentablemente, vimos también la postura de los comisionados. Querían seguir a toda costa, y de eso no se trata. Precisamente por este tipo de cosas está tan deslegitimado el Consejo de Participación Ciudadana, porque todos exigimos transparencia, desde los concursantes como la ciudadanía, porque es impresentable que vamos tantos años con un contralor subrogante que posiblemente sí, quizás le debe beneficiar al gobierno de turno, pero que no se puede mantener de la forma en la que se está manteniendo, y que ahí sí, yo insisto, quien debería tener la última palabra para poder resolver esto es la Corte Constitucional, resolviendo incluso los mismos incumplimientos que ha tenido la Comisión Ciudadana. Y aquí es importante señalar que la acción de protección que ordenaba que continúe, que avance, que se cumpla con el cronograma, también especificaba que se revise los requisitos de los concursantes, porque más de la mitad no presentó la declaración juramentada, otros no presentaron el certificado de no tener IRPs ni ninguna otra impedimento. Y sin embargo no fueron descalificados, fueron aceptados en el proceso. Claro, y aquí también llamo la atención a ciertas personas que trataron de hacer opinión pública, en la cual trataron de engañar diciendo que única y exclusivamente se mencionaban 3 requisitos. Por supuesto que sí, en una parte del articulado, pero si avanzamos y obviamente se menciona que debería contener la postulación, también son requisitos, y son más de 25. Y cuando hablamos también de prohibiciones, también no deben incurrir en esas prohibiciones, que al fin del día también es cumplir con parte del reglamento. Entonces, estamos hablando que habían más de 75 ítems que se tenía que cumplir para poder avanzar en este concurso, y que vagamente los comisionados hicieron caso omiso a esto y dejaron avanzar a la gran mayoría de concursantes, cuando realmente debería estar menos de la mitad. Y esto también es un incumplimiento a la orden judicial que debería estar vigente. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo está redactado el reglamento y cómo se está aplicando el reglamento, más allá de lo que usted está explicando en este momento, que sí, me parece que es un tema que quedó en el aire cuando debió haber provocado un mega escándalo público, que haya gente que no cumplió con los requisitos y sin embargo fue admitida que continúe en el proceso? Parece terrible eso. Pero ¿el reglamento está lleno o no de subjetividades? ¿O el reglamento es lo suficientemente claro? El reglamento es claro. El reglamento es claro porque señala concretamente qué tenía que presentarse en el momento de la postulación, incluido lo que ya habíamos mencionado anteriormente, la declaración juramentada
de probidad notoria y sobre todo de haber también no incurrir en las prohibiciones que manda el reglamento, porque personas que han sido observadas por la Contraloría con IRPs o cualquier otro tipo o tener glosas en firmes, lógicamente ya representan un conflicto de interés, y estoy de acuerdo en ese criterio, que no deberían haber sido admitidas ni siquiera a otra fase, y que misteriosamente lo fueron admitidas y que hoy incluso tienen puntajes altísimos. Entonces, esto se debió observar por parte de la Comisión Ciudadana. Creo que se lo ha hecho de una forma bastante ligera, y esto es lo que deben revisar no solamente la Corte Constitucional con una acción de incumplimiento por esta sentencia, sino la ciudadanía. El Consejo de Participación Ciudadana nos debe a toda la ciudadanía un contralor probo. Es una vergüenza que el caso de los 2 anteriores contralores que están con problemas en la justicia, que todos han tratado de huir incluso de la justicia, y que en un tema tan sensible, en un cargo tan importante en el que debe rendirse cuentas a la ciudadanía, lo que se está haciendo es pisotear el concurso, tratar incluso también de echárselo abajo para que continúe una autoridad prorrogada, cuando lo que debería hacerse es continuar con el concurso de una forma transparente, porque aquí también hay muchos comisionados que simplemente siguen órdenes. Y por eso estamos en este problema, que no avanza, que no tenemos una autoridad elegida, y lógicamente desacredita al mismo Consejo de Participación Ciudadana. Yo le escuchaba a usted, Fabricio, en la opinión que realizaba del propio Consejo de Participación, cuando mencionaba que ha dejado de ser ciudadano, porque está completamente politizado. Y estas acciones que no transparentan un concurso, lo único que hace es ratificar el por qué muchas personas solicitan que se elimine el Consejo de Participación. Yo le digo que esa es una opinión que he tenido siempre, o sea, no de ahora, sino desde que prácticamente desde el nacimiento del Consejo, porque el objetivo era que sea un Consejo ciudadano, y nunca ha sido un Consejo ciudadano, jamás, ni antes ni hoy. Y yo no puedo concebir que no se pueda ni siquiera hacer un concurso. O sea, de verdad que es una locura. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a usted, Fabricio, Belkis, y un saludo muy cordial a toda su audiencia. Muy bien, la doctora Gabriela Obando Balseca, candidata y es jurista y es postulante al concurso de méritos y oposición para designar a la futura autoridad de la Contraloría General del Estado. 7:37.